Primero, el cumplimiento del deber. Señoras y señores presentes que reflejan la investigación y el pensamiento de la Comisión Anticorrupción. Y primero el ejemplo, virtudes de honestidad, puntualidad. Jorge Rodríguez y Juan Esteban Guarderas, como siempre, a nombre de la Comisión Anticorrupción, están expresándoles un saludo de bienvenida. Economista, hay esta vez no una reflexión colateral, una asociación de ideas, sino una denuncia formal, provista de evidencias, encaminada por ustedes y que da con una ingrata realidad y situación, un escenario que descubre la Comisión Anticorrupción, de que un poco más de 18 entidades públicas, nadie puede asegurar el número firme, pero ustedes tienen este instante ya evidencias que recogen de 18, han recogido en el tiempo 18 entidades públicas que habían suscrito contratos con empresas fantasmas. Y créame que esto me parecía que era evidente por algunos manejos que se venían estableciendo, entre ellos peticiones de precios, el conocimiento pleno que tenían de adquisiciones puntuales que iban a hacer las diferentes instituciones del Estado. Y naturalmente allí había un contacto directo con los potenciales proveedores de esos materiales e incluso esos servicios y esas partes e instalaciones de equipamientos grandes que tenían que ver con la eficiencia en los servicios de las empresas públicas del Estado. El cuento hoy ha sido de otra índole, cínica, diríamos audaz, pero todo el mundo sabía de estas empresas fantasmas, que se ubicaban donde, economista. Muchas gracias a la Comisión, muchas gracias por el bien del país y por las virtudes que alegábamos hace contados instantes. Debe primar en toda la institucionalidad. Lo hablaremos en otro momento. Tenga la bondad, economista. Sí, buenos días, Gonzalo, y gracias por sus generosas palabras. Buenos días. Ayudando en temas específicamente de tipo financiero. Evidentemente, el trabajo de Juan Esteban es gratuito. Es decir, nosotros, hay gente con esa capacidad de ciudadano en que nos ayudan en sus acciones sin costo de ninguna naturaleza, porque a la comisión, primero, la comisión no recibe 20 centavos de nadie, ni desea recibir 20 centavos de nadie. Que se escuche bien. Y que adicionalmente tampoco permitimos es que grupos políticos o económicos nos metan la mano. Siempre queremos ser independientes. Somos ciudadanos y eso es lo fundamental. En esas condiciones, nosotros nos dimos cuenta de que una forma de robarle al Estado, crear. Comenzamos viendo el caso más específico y el más grande, que fue originalmente el de Toachi Pilatón, con la compañía china Water and Electric Supply, CWH. Una vez que determinamos ese que era 33.800.000 dólares, en estudios que se inventaban a nivel internacional, facturaban desde España, desde Suiza, especialmente desde Chile, entraban esas facturas falsas y se sacaba plata para pagar las comisiones a los funcionarios públicos. 33.800.000 dólares solamente en ese proyecto, y con una empresa china. Estoy diciendo el nombre, estoy diciendo el proyecto, estoy diciendo el valor, y estoy diciendo qué países se llevaron a través de sistemas de tratados de doble tributación. Luego de eso, que vimos que el Servicio de Rentas Internas
Se apuró para efectos de ocultar el tema. Y ocultar no porque se llevaban los chinos, sino porque se llevaban los ecuatorianos funcionarios jefes de ellos, ¿no es cierto? Y lo que hacían es llamarle a la empresa, decirle, vea, presente una declaración ampliatoria, y con eso no ha pasado nada aquí en el Ecuador. ¿Qué hacía o qué disimulaba el contrato adicional? Ese contrato que geológico, remedios de esos informes se ponían en español, se les traducía al inglés y les enviaban para que ellos manden y cobren la plata, y de ahí se desviaba directamente a las cuentas particulares. ¿Quiénes participaban? Especialmente quienes hacían la contratación pública en el caso de Toachi Pilatón, quienes estaban vinculados alrededor de eso, pero fundamentalmente era el vicepresidente de la República que manejaba el sector, pues el actual. Pero cada equipo vendedor o proveedor, Juan Esteban, tenían sus personajes creativos. Deben haber sido multiplicadas para disfrazar adquisiciones legales, con pinta de legales, pero que servían para el reparto. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Primero quería decir que para mí es un honor colaborar con la Comisión Anticorrupción. Es un grupo de patriotas. Para todos nosotros. Verdaderamente es un grupo de patriotas que, viendo la inacción del Estado, ha demostrado que la ciudadanía empoderada puede dar resultados. Ha dado más resultados que creo que las mismas acciones de los organismos de control. Pues bien, no deben ser tan creativos, la verdad, porque cuando estábamos con el equipo intentando adivinar cuáles eran las estructuras de ocultamiento, de corrupción, pensamos que la forma más rápida, más fácil, es simplemente hacer una empresa fantasma y pasarle la plata. Y yo pensé, para mis adentros, no ha de ser dañado, tan podrido, la hagan. Y es esto, es decir, para que los radioescuchas entiendan, esto es simple. Con personería jurídica rápidamente, que no tiene empleados, que no tiene oficinas, que no tiene giro de negocio, que nunca ha trabajado, y de repente le dice a la empresa, al financiero de la entidad pública, hey, tráete, pásame el cheque por tanto monto, emite una factura falsa, y ya está. No hay servicio dado, no hay nada. Y es muy fácil, va a ser muy fácil para la Fiscalía verificar esto, porque simplemente lo que tienen que hacer es verificar la transacción que el SRI nos ha reportado. O sea, nosotros partimos de toda la información que nos dio el SRI, nosotros no nos inventamos nada de información, todo está directamente de las bases de un reporte que nos pasó el SRI. Verifican quiénes son los accionistas de esa empresa, ven cuál es el rastro del dinero y ahí pueden llegar a la persona natural y de paso ya enjuiciar, ¿no? Que es lo que nosotros queremos ver. Jorge decía hace poco que algo que me parecía esencial. No basta que haya un discurso de anticorrupción que cumpla, y eso quiere decir que hayan personas condenadas y que haya recuperación de dinero. El clima adecuado y el contexto en donde funcionaban bien estos adalides del cinismo, diríamos, Jorge. Claro, vea, así es, y esto funciona. Era una cosa como filosofía del régimen, es que, la permisividad. Este es un fenómeno. Es que si usted roba arriba, el de abajo dice, ¿por qué solamente roba el de arriba? Yo también tengo derecho a robar. ¿No le parece? Que un director financiero, un gerente de compras, un auditor interno, que ahí es lo más grave. Auditores internos realmente más de 5.000 en el país. De Palacio que han estado en estos últimos años. Así es. Como testigos y protagonistas inequívocos de estos negociados. Roba y deja Tenían robar. Sus conexiones en cada portafolio. Deja robar. Porque la forma de mantenerse en el poder es robando y dejando robar a los demás. Porque si solamente se lleva el de arriba, los van a tener una contraposición, una oposición de los demás abajo. Y aquí robaban los de arriba, los de la mitad y los de abajo. Y eso sigue. Lo que ustedes descubren,
Juan Esteban, ¿es en los medios o en los de abajo? Mire, tiene que haber habido una especie de confabulación, una especie de conspiración, una asociación ilícita, nunca mejor dicho, hay supuestos de eso. No puede ser que un esquema tan simple como el que hemos develado, un tipo de... Tiene que saberse, porque no puede ser que un director de tal cantidad de plata que no ha recibido un servicio o una contraprestación. Ahora bien, quería hacer una pequeña interesante. Miren, hay un premio Nobel que se llama Gary Becker, premio Nobel de Economía, que él ganó el premio Nobel porque él adaptó la economía al comportamiento humano y él demostró que no es la intensidad de la pena lo que demuestra, lo que disuade a las personas de delinquir o no, sino la certeza de que le pesquen. Es decir, si es que una persona dice, si es que la pena para la violación son 20 años, pero esa persona sabe que como no hay policía, que como no hay nada, que es imposible que le pesquen, no importa que sean 20 años los que le vaya, lo que dice el libro o que dice la ley, él va a violar. Pero si es un año, pero es una certeza que le van a pescar, porque los servicios de la fiscalía son excelentes, porque los jueces son impolutos, etcétera, 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 no lo hace. Es la certeza. Entonces lo que usted apunta, lo que usted decía es muy importante, porque la permisividad es un motor, para que la gente delinca. Y eso es lo que nosotros vivimos durante no 1, no 2, 10 años. Y a lo mejor un poco más. Así es, la permisividad, juego. Y ese era un club que nos está riendo, porque son así, reaccionan de esa manera. Creo que todos los ecuatorianos les conocemos, incluso en las tertulias, ¿no? Les sale el libreto con lógica absoluta, con pruebas al canto de que es gente honorable. Se les nota a los corruptos al vuelo. Entonces, esta gente eran los entornos del partido de gobierno, porque de otra manera, ¿cómo organizaban empresas fantasmas sin tener la seguridad de que el gesto pecaminoso y colaborador desde adentro de las empresas funcionaba? Y tenían sus redes. Claro. Háblenos de estas redes. Claro, vea, lo que usted está planteando es lógico, ¿no? Si es que yo soy nombrado director de compras, o director financiero, o auditor de la entidad, y conozco el plan de compras, el plan de gastos del año, yo digo si estamos comprándole a Juanito Pérez, pero tengo mi primo que puede constituir una compañía en 5 minutos, hace la compañía en 5 minutos y hazme una primera venta. Posiblemente se hacen ventas en forma original hasta abrir la puerta dentro de la entidad y posteriormente, en cambio, cuando ya ven que la cosa es fácil y que lo que acaba de decir Juan Esteban, realmente no hay la certeza de que les van a llevar presos, todo lo contrario, este es un país de la impunidad. ¿Qué es lo que hace? Es, dame una factura, porque estamos viendo facturas de más de $100,000, ¿verdad? Nosotros no hemos analizado todas las facturas de todo el tiempo, porque no tenemos primero ni tiempo ni los recursos suficientes. Además, la base de datos de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas, esa base de datos es demasiado grande y, lógicamente, nosotros cogimos una muestra pequeña y solamente de los años desde el 2012 al 2016. Y, o sea que no hicimos un análisis completo. Eso debería hacer el servicio de rentas internas. Pero esto nació con el Cuencano, con el Leonardo, el Manolita, con toda esa gente en el SRI. Y lógicamente, pero lo que sí se preocupa la actual administración es el iniciar las demandas en contra de las facturas. Hay 567 denuncias por parte del Servicio de Rentas Internas ante el Servicio de Rentas, ante la Fiscalía. Pero ¿qué pasa ahí? Tenemos ya un caso incluso que el fiscal, hay 2 fiscales, que tratando de cubrir la retirada de la empresa fantasma, pues estaba procediendo a dictaminar en contra del Servicio de Rentas Internas. Entonces, acá también no es solamente el juego del Servicio de Rentas, de la empresa fantasma o del contribuyente que fantasma, sino también de las autoridades de la justicia. Doctor Juan Esteban,
¿Cuántas empresas fantasmas han logrado localizar desde la Comisión Anticorrupción? Han venido existiendo. Deben estar en un dato cuantitativo muy preliminar, porque esto creo que era un universo gigantesco, gigantesco. Ya mismo se va Pablo y ¿quién vendrá? Se puede decir. Esa es la parte labrada, ¿no? ¿Y quién vendrá? Entonces, adicionalmente, estas autoridades de seguimiento para la obra o para la gestión de compras, para la práctica de adquisiciones, de monitoreo y de auditoría, ¿eran parte del club de alguna manera? Necesariamente. Ahora bien, el universo de empresas fantasmas es enorme, ¿no? Tenemos... sobre Ustedes las han 3,000. descubierto a 567 según un boletín que puede estar equivocado. Nos corrige. No, son mucho más. Pero una cosa son las empresas fantasmas creadas, otra cosa son las empresas fantasmas que hayan hecho contratos con el Estado, y ahí el universo se va reduciendo. Ahora bien, lo importante, lo que yo quiero que los radioescuchas retengan, es que nosotros lo que hicimos fue un ejercicio. Dijimos, a ver, vamos a buscar en la base de datos del SRI el cruce entre empresas fantasmas que hayan hecho contratos con el Estado. Y solo lo hicimos por ciertos rangos de montos que para nosotros eran significativos. Es decir, montos grandes. Pero yo creo, o sea, todo en mi ser me dice que eso va a ocurrir, que si es que buscamos en montos más pequeños, vamos a encontrar tropecientas mil veces más número de casos. ¿Por qué? Porque muchos de estos pisos lo que hacían era contratos pequeños de 40,000, 50,000. E incluso Pero me parece, reducían las cuantías, digamos, como que dignas de observación y de espanto. por ejemplo, en nuestra investigación, nosotros no pedimos que nos den, que corran la base de datos para montos de $50,000. Pero imaginemos, una empresa fantasma podría bien haber recibido de manera mensual $50,000, lo que hace que de manera anual sean $600,000, lo que hace que en 10 años sean $6 millones. Y yo creo que pocos ecuatorianos somos muy escasos los que en la vida veremos esa cantidad de plata toda junta, ¿no? Entonces, respecto a su pregunta, hay mucho más que hacer. Nosotros, yo llamo a la Contraloría para que ellos corran la base de datos de manera mucho más minuciosa por todos los posibles rangos de contratación, así sea por $1, porque corrupción con $1 existe, ¿no es cierto? Eso, por un lado. Ahora, por otro lado, respecto a su pregunta de qué deberían hacer. Yo creo que les dimos bastante comido a la situación a las entidades de control. Nosotros tenemos el SRI de que hubo Ahora, catalogaron las empresas fantasmas y que hicieron transacciones con el sector público. Nosotros tenemos estas evidencias que son solidísimas. Es del SRI el que nos ha pasado todo eso. Eso está en la base de datos del SRI. Y luego ellos lo que tienen que ver es simplemente meterse en la contabilidad de cada una de estas entidades públicas a decir, a ver, ¿a qué cuenta de banco se hizo esa transferencia? Y además no solo eso, sino que deme el entregable y quiero ver a cuál fue la contraprestación por la que se recibió, por la que se facturó $500,000. Entonces, tiene que ese entregable, así sea un servicio, un reporte, tiene que estar guardado. Si fueron materiales, tienen que estar guardados. Y si no hay, pues empieza ahí el juicio. Y no solo eso, sino que luego seguir el camino del dinero hacia qué cuenta de banco se hizo. Pues muy bien, y acordémonos una cosa, digamos que las cuentas de banco, las que se hicieron las transacciones, nos empujan a un paraíso fiscal donde no podemos detectar la última persona natural. No importa, porque ya sabemos quiénes son los accionistas, personas naturales de las empresas fantasmas, y podemos empezar a enjuiciar por ahí. todo este cúmulo de información, nos faltan, por ejemplo, precisar cuántas organizaciones estatales cuentan
Por obligación ¿Y todas. 600 organizaciones ¿Perdón, públicas. cuántas? 9.600. Ya. Todos tienen auditoría interna, Claro. que dependen técnicamente de la Contraloría y administrativamente de la entidad que les contrata. Ellos tienen que pasar un determinado filtro de conocimiento al respecto de la función que desempeñan de control previo, recurrente y posterior de las operaciones que hace cada entidad. ¿Los auditores a quiénes rinden cuentas? ¿A los directorios? ¿A alguna autoridad o estamento Normalmente administrativo? los auditores internos dependen de la Contraloría. De la Contraloría. Y lógicamente tienen que... ¿No no- se le ha escapado a la Contraloría? Bueno, lo que pasa es que nos comenzamos a trabajar en otro tipo de cosas que no son el de verificar Claro. cómo se están llevando la plata. En definitiva, acá solamente nos preocupamos de los casos grandes, de los casos macro, y de los casos pequeños, en donde también es un drenaje inmenso de presupuesto del Estado. No le hemos puesto Porque atención. a mí me han dicho que ya no existen auditores internos. Ahora son miembros integrantes de las bandas y de las mafias. Bueno, claro. Yo no estoy es que, equivocado. No, es que para eso digo yo. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana que se va a posesionar tiene que hacer una labor al respecto de las auditorías internas. Porque, ¿cómo puede ser posible? Vea, hemos presentado de facturas falsas a nivel internacional, hemos presentado de facturas falsas a nivel nacional, y hemos presentado no solamente de las anteriores, sino también de algunas actuales. Vea usted, yo decía, se compran catéteres en hospitales, en donde en el distribuidor general cuesta $1.300 y le están vendiendo al Seguro Social en 2.700. En 2.700. Entonces, lógico, no tienen plata para comprar remedios para las personas con cáncer, porque el dinero se está llevando ¿quién? No los enfermos, crimen, ¿no? los enfermos en la mente que nos están robando la plata, incluso del ahorro que hacemos los ecuatorianos a través del Seguro Social. Paul Granda está ya muy preocupado del tema y justamente él ha planteado ya con la comisión para efectos de verificar qué es lo que está pasando en ese tipo de organizaciones. Porque hay que hacer una corrida, pues, en cuánto están comprando y cuánto cuesta. ¿Qué aperturas legales requiere Paul? Ninguna. Él solamente puede decidir de manera inmediata. O sea que él está ya al tanto de este tema. Hemos hablado el día de ayer y veamos qué es lo que ¿No es una decide. justificación de don Paul? No, yo no creo, vea, el tema es que le agobia este momento, en definitiva, es cómo saca la plata para seguir pagando las pensiones. Entonces, están preocupados de los problemas macros, pero los temas en sí mismos, los más pequeños... Si el escándalo del IES se convierte en una hermosa realidad, hermosa en el sentido de verdad, tiene él una posibilidad, él tiene una gran posibilidad de decirle al país, Un yo sí mecanismo- meto la mano para efectos de evitar la corrupción dentro de la seguridad ¿y por qué social. no lo hace? Porque se entera recién el día de ayer. ¿Qué se entera de esto? Se entera de facturas, No, de pero una esto factura. era un tema muy conversado, ¿no es Claro, cierto? pero no tenía Especialmente- documentación. Ahora ya tiene Ajá. la documentación. Entonces, ¿qué dice usted que va Bueno, a- él tendrá que responder el día de hoy. Posiblemente le he planteado yo que hagamos la revisión conjuntamente en las provincias con la Comisión Anticorrupción. O sea, nosotros como veedores. Es decir, que ellos Claro. hagan la revisión correspondiente Correcto. y les acompañemos nosotros para verificar realmente lo que se está haciendo con los dineros de los afiliados. ¿Cuál será el monto de asociados a la provisión de insumos al Estado? No sé si cuántas empresas fantasmas para hacer. Ya, pero espere un rato. ¿Cuánto es el presupuesto en 10 años del sector público? Es 327 mil millones de dólares. 327 De los- mil millones de los- sirven para comprar, No, no, adquirir, no. De ahí se van más de 59 mil millones en inversión pública. La diferencia es para las compras. Entonces estamos hablando de más de 120 mil millones de dólares
de presupuesto durante los 10 años que podía irse a través de este sistema. Entonces, hay que evaluar también esa cantidad. Ahora, de lo que hemos hecho nosotros es solamente una pequeña muestra. No hemos corrido toda la base de datos, primero porque no nos han dado, eso es de propiedad del Servicio de Rentas Internas. Y dentro de esa pequeña muestra hemos cogido rangos para no hacer desde 0 hasta 5 millones de dólares. Y hemos determinado en esa parte, es que, por ejemplo, solamente en la pequeña muestra nuestra, el Consejo Provincial del Guayas es el mayor comprador de facturas falsas. Ellos tienen alrededor de 7 millones de dólares en compras falsas. Entonces, imagínense, solamente en esa muestra pequeñita que hicimos nosotros, se determina ya quiénes son los que originalmente habrían hecho ese tipo de transacciones con las empresas fantasmas. ¿En dónde han fundado mayores impresoras para elaborar facturas a centros de atención a la salud públicos? Entonces nos dicen que más o menos hay 10.000 personas vinculadas a la contratación de insumos en la zona hospitalaria. No, en todo el sector. En todo el sector. Y en la zona hospitalaria, en los hospitales, se habrían adquirido insumos a un solo intermediario, dice lo que ha advertido a los periodistas. Pero este man, o este intermediario gigantesco, se podría decir que facturaba al doble. Si algo valía 10, facturaba 20. ¿Esto cómo se puede establecer? Fácil, ¿no? Lista de precios, pero ¿procedente de dónde la lista de precios? Si también los otros estaban, Juan Esteban, complotados para mentirle a la institucionalidad de control, interna y externa. Porque no se olvide que la enorme cantidad de auditores externos e internos que existen, entre ellos no se deberían llevar, pero eran panas. O sea, eso es lo que tiene que conocer también grandes autoridades que monitorean el trabajo de los organismos de control fundamentalmente. Ahí no han dicho nada. No son gente que se moje el poncho, fueron mal seleccionados. Seguramente las personas que les llamaron, ¿cómo en la Contraloría? Cuando hicieron esa gigantesca cita de personajes creíbles, naturalmente, veedores ciudadanos. Yo no he visto un informe que se ocupe de estos temas con minuciosidad. O sea, no ha habido una investigación. ¿Y quién podían proveernos? Nos pueden reclamar. Nosotros hemos dicho, y nos presentan de una manera. Lo que es 20 nos presentan en una parte como 30 y en otra parte como 15. Así es. Entonces, ¿qué asidero tiene cualquier investigación de afuera, de adentro, incluso de una de las preguntas del millón, pero permítame, más que responder, complemento a lo que usted dice. Verá, a mí me parece, y esto es para los radioescuchas, a mí me parece súper divertido, porque cuando los corruptos les ponen contra las cuerdas, dicen, pero ¿y dónde está la plata? No he encontrado la plata. Como no he encontrado la plata, entonces yo no soy culpable. Ellos piensan que el hecho de que no se ha encontrado la plata de esos compadrazgos, dónde está a nivel internacional, como no se ha encontrado, entonces ellos son no son culpables. Bien, quiero que los radioescuchas entiendan que tienen que reírse, tienen que indignarse cuando alguien acaso vuelva a decir que porque no se ha encontrado la plata, ellos no son culpables. Eso dicen. Eso dicen. Todos los días. Y es una idiotez porque, perdóname por la fortaleza de la palabra. Dice. Sí, pero a ver, nosotros tenemos un avión, ¿no es cierto?, presidencial, sí, que fue a ni sé cuántos paraísos fiscales durante los meses antes de que el gobierno... Y ¿qué mecanismos existen para ir a que esos paraísos fiscales nos digan los nombres? ¿Usted cree que está en los intereses de esos paraísos fiscales decirnos cuánta plata tiene, por ejemplo, digo en un supuesto, el señor Glass escondido ahí? Jamás. No lo dicen, porque es precisamente la naturaleza de un paraíso fiscal. Lo que hay que hacer es enjuiciar en base a las responsabilidades. Una persona es el director de una entidad
que ha pagado facturas falsas a empresas fantasmas, no importa que luego no se le encuentre la plata, o sea, sí importa, pero a efectos de enjuiciarle, a efectos de ponerle contra las cuerdas, a efectos de que mandarle a la cárcel, sí es posible no encontrar la plata. Y una vez que él ya esté enjuiciado, ahí sí que canten. Porque una vez que ya se inician los procesos, una vez que se les lleva al frente del juez, que se les sienta en el banquillo de los acusados, ahí sí cantan. Entonces, ¿por qué cree que van a cantar allí? Porque efectivamente ellos no. Jueces, los fiscales, ¿se han preparado alguna vez? Y es lo que le pienso manifestar a la doctora Diana Salazar, que ella debe organizar una especie de universidad para conocer las prácticas, las trampas, las modalidades que han sido utilizados en estos últimos años, y eso va a servir para hacer un libro. Un libro en donde estos se percaten que ya estamos sobreentendidos, pero también puede dispersar, digamos, el señalamiento público, el señalamiento ciudadano, puede dispersar, y ahí se daña todo. Entonces todos somos ladrones, dicen casi con una audacia impresionante. Esta parte que no atino a hacerme entender, ustedes sí me entienden. ¿Qué tienen ustedes en la comisión como adelantado o qué presunciones de hipótesis corren, por ejemplo, para detectar que son 39 casos de contratación pública con 22 empresas fantasmas que han generado un perjuicio al Estado? Apenas estos números, miren, señores oyentes, lo digo delante del presidente de la Comisión Ciudadana, bien hace Jorge en insistir. Ellos no están ocupando ningún cargo público, no se deben a los presidentes o vicepresidentes de turno, no se deben absolutamente a nadie, se deben a la ciudadanía, a ustedes, a nosotros. Un total de 39 casos, decía el diario El Universo. Casos de contratación pública con 22 empresas fantasmas ha generado un perjuicio al Estado, a todos nosotros. Solo este universo de adquisiciones de 22 empresas, 39 contrataciones, 39 compras, 39 adquisiciones, nos perjudican en 29 millones de dólares. Entonces, ¿no? Si hacemos cuenta de que se han robado entre 60,000, los números que hemos dado, ¿Sabe ¿no? una cosa, un tema, mi querido Gonzalo? El pueblo ya está cansado de oír, números, de cifras. no solamente de las cifras, sino de que le cuenten temas de la corrupción. Yo a veces digo, ¿para qué aparezco a cada rato en los medios de comunicación? A la gente ya está cansada, porque dicen aquí no pasa nada. Vea, la Comisión Anticorrupción tiene presentados 17 casos. Ese I suena rotundo, ¿no? Exacto, eso. El I de los ciudadanos, ¿Y qué pasó aquí? Decepcionados, no ha pasado nada. 17 casos que no han pasado de la etapa de investigación previa. No han pasado todavía a juicio. Entonces, ¿y desde cuánto tiempo estamos trabajando como Comisión Anticorrupción? 4 años. Vamos a cumplir en el mes de julio. 4 años. Con 17 casos, no tenemos uno solo que haya pasado de la etapa de la investigación Pero es que previa. nos dejó Correa con un ejército. En el sector público exactamente propios Y también que propios siguen todavía incrustados dentro de la administración actual. Entonces, realmente ese es el país. Mientras no le cambiemos a la justicia, repito una y otra vez el tema, mientras no cambiemos la justicia, no le cambiamos al país. Necesitamos que la Fiscalía y la Consejo de la Judicatura trabajen de la mano. Necesitamos que el presidente de la República escuche el documento que hemos entregado a nosotros hace 15 días respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, de transparencia y lucha contra la corrupción, en donde se
crean las unidades especiales de jueces, fiscales y peritos que tienen obligatoriamente que encargarse específicamente de temas de esta naturaleza. Ahí entra lo que usted dice. ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan, los fiscales entiendan, sepan y conozcan el tema de cómo deben hacer las investigaciones para temas de corrupción? Es tener fiscales especializados en ese tema. Y bajo esas condiciones podemos caminar. Guarderas, Juan Esteban, que está aquí con nosotros, ha manifestado de estos 39 casos que solo se han tomado en cuenta contratos con montos grandes como de 3 millones, 5 millones. Explíquenos esto, porque 3 millones, 5, pero no se ha analizado, dice la crónica de interpretación, contratos de montos grandes, en donde se presuma se usaban el mismo mecanismo para perjudicar al Estado. Los montos grandes partirían de 10 millones de dólares y enseguidilla hasta no el infinito, porque la mayor cantidad de contratos poderosos más bien no aparecen, porque preferían, como nos dio a entender Jorge Rodríguez, preferían los estrategas, ¿no es cierto?, los que, ¿no?, en varias compras. Esta parte, ¿cómo se cumplía y qué instrucciones recibían los pícaros que resolvían la compra, que votaban en el directorio o solicitaban a la autoridad gerencial o al directorio de la empresa pública tales y tales requerimientos en insumos, en materias primas, pero mucho más en bienes y en infraestructura técnica? Entonces, ¿con quién tenían estas conexiones? Un poco el aparataje y cómo funcionaba es la pregunta para que se dé cuenta el público. Muy buena pregunta, y lo que yo puedo decir al público es lo siguiente. No hay una fórmula para la corrupción, hay muchas fórmulas y hay una gama de complejidad que van desde lo menos complejo, que es esto de aquí, lo que hemos presentado, hasta lo más complejísimo. ¿Cuál es ese universo más? Temas en donde son de corrupción, por ejemplo. ¿Cómo es eso? A ver, una empresa pública, digamos que, no sé, pongamos un ejemplo al azar, Bahamas, ¿ok? Bahamas, el gobierno de Bahamas hace una empresa. El accionista de esa empresa es del gobierno de Bahamas. Pero adentro de esa empresa salen comisiones para personas naturales. Entonces, cuando una entidad de control, por ejemplo, del Ecuador, pesquisa cuál es el camino del dinero, se encuentra que en último término está el gobierno de Bahamas. Pero el gobierno de Bahamas, a través de esa empresa, solo está sirviendo de testaferro para luego enviar la plata a otras personas naturales. Eso es lo más complicado a efectos de esquemas de corrupción, porque como es un Estado soberano, las armas que tienen los organismos de control locales son mucho más escasas. Entonces, pero hay, por ejemplo, no solo hay en paraísos fiscales, hay una gama enorme de modalidades. De modalidades, a través de aseguradoras con pólizas de vida. Hay un esquema que es muy interesante, muy difícil de descubrir, que se llama el back-to-back, que hacen con cualquier tipo de bancos internacionales. Entonces, toda esta gama... Perdone, en los mismos paraísos fiscales, economista Rodríguez, están aquí los creativos de estas modalidades. Deben ser ejércitos, bueno, no tan ejércitos, pero gente muy bien pagada que está pensando cómo disuadir no están en los paraísos controles. Fiscales. Están en las potencias. Están en las potencias que son dueños de los paraísos fiscales. Porque, a ver, ¿cómo funciona este otro universo? Para entender bien el tema, el paraíso fiscal no es nada más
que una figura, Una réplica es una figura de un banco grande. de varios, no, es una figura de un país o de una isla en donde tiene usted la posibilidad de tener la exención de impuestos y sus nacionales o extranjeros pueden hacer los depósitos diferenciando la tasa impositiva que tiene en el país de origen. Por ejemplo, los ingleses Se formaron... necesita ubicarse en un estado formal más bien para poder y ganar la y diferencia. desde ahí se maneja. Algo así. Y desde ahí se maneja. Porque ¿desde dónde maneja usted el paraíso fiscal? El paraíso fiscal no tiene autoridades. Tiene Claro. autoridades, pero solamente son figuras decorativas. Quienes manejan realmente son los banqueros que están en Londres, Así es. que están en Nueva York, fundamentalmente que Pero están los en Alemania. Que recogen son en las islitas. No, es que no recogen ahí, ese plata no va, todo es dinero electrónico. A ver. Ese dinero, digamos, usted Sube exporta, a la nube. usted exporta petróleo. Y si usted directamente gana, usted como dueño del pozo petrolero en cualquier país del Medio Oriente, usted recibe $100. Esos $100, ¿qué hace? Usted no deposita en los bancos de ese país porque ahí tiene que pagar impuestos. Entonces usted manda ese dinero originalmente pensaba mandar a Londres, pero en Londres los impuestos eran demasiado grandes. Los ingleses inventaron la Isla Man para efectos de que ahí tengan la exoneración, pero lógicamente eso se desvía hacia la Isla Man, pero ¿a dónde realmente va? Es a Londres. O sea, el dinero de los paraísos fiscales están manejando los dueños de los paraísos fiscales, que son las grandes potencias. O sea, el dinero no se queda en eso. Adicionalmente, en cada paraíso fiscal solamente son cajas, son boxes que se dice, ¿sí? Es una oficina, es un edificio en donde hay 57 bancos, en donde solamente es una casilla de... No necesita ir al paraíso fiscal, todo es electrónico. Usted hace una transferencia a una cuenta de las Islas Vírgenes y ese dinero aparece en la contabilidad de las Islas Vírgenes, pero ese dinero directamente está depositado en bancos constituidos en Inglaterra, por ejemplo. Sí. Entonces, el volumen en sí mismo, el 25% del capital del mundo, se gira a través de los paraísos fiscales. Y lógicamente es una figura que utilizan las grandes empresas para efectos de pagar menos impuestos en sus países de origen. Con un punto adicional es... Juan Esteban Gorderas. Gracias. El paraíso fiscal tiene dos componentes. Uno, como muy bien apuntó Jorge y muy bien lo describió, es la menor tasa impositiva. Pero el otro componente esencial del paraíso fiscal es el secreto bancario, el sigilo bancario. Eso. Es decir, que es un territorio en donde los bancos no tienen que decir quiénes tienen depositado. Lo que ocurre es que estábamos dando a conocer de algún medio, NTN era, un medio regional de comunicación, lo que han logrado ya en otros países. Y la pregunta gigante es, ahí sí, carajo, ¿y por qué no hacen lo mismo aquí? Las declaraciones ratificarían que Odebrecht hizo aportes y entregó sobornos a expresidentes y otros políticos en Perú. Entre los implicados está el fallecido exmandatario Alan García. Según Jorge Barata, la multinacional brasileña pagó más de $4 millones a de $200.000 para la campaña presidencial que llevó a Alan García al poder por segunda vez. Desde Brasil, el abogado del partido, el expresidente. En ningún momento dijo, por ejemplo, que el presidente Alan García pidió algo. Según la prensa peruana, el exdirector de Odebrecht reiteró que entregó $31 millones en sobornos al exmandatario peruano Alejandro Toledo, quien permanece en Estados Unidos. La justicia peruana espera procesarlo por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Keiko Fujimori también fueron nombrados durante el interrogatorio. El Perú ha logrado sentar en una sola fila, en una sola mesa más bien, a todos los presidentes ladrones, porque no se escapa nadie. ¿Sí? Les logró sentar. Aquí no hemos logrado sentar a nadie, ni a uno. Peor a los que deben sentarse a rendir cuentas a los jueces. ¿Qué ocurre con el país? Por falta de voluntad política, porque su pregunta es clara, pero yo digo,
y quiero que los escuchas entiendan, existen las leyes para poder enjuiciarles. Y le voy a decir de manera muy clara y el número 4 en la ley del régimen tributario interno, existe una cosa que se llama la presunción de partes vinculadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo no sé qué está pasando, el SRI puede presumir que algo es la realidad. Por ejemplo, y además dice la ley que los paraísos fiscales, que cualquier transferencia a paraísos fiscales tiene presunción de partes relacionadas. Por ejemplo, digamos que usted, el SRI ve que usted acaba de mandar plata a paraíso fiscal. Si es que el SRI puede decir, entonces Gonzalo está vinculado al paraíso fiscal y le sienta. Entonces, le repito, si es que Gonzalo Pepito envía plata a un paraíso fiscal, la ley permite al SRI decir, no importa qué pase en el paraíso fiscal, y yo presumo que son partes relacionadas. Así que usted, Gonzalo, como no me declaró eso, siéntese en el banquillo. Y entonces tenemos ya, no importa cuáles sean los mecanismos o quiénes sean los culpables últimos de los paraísos fiscales o quién tenga la plata, tenemos los mecanismos para hacer. Si es que hay un personaje atrás, como un funcionario público, y si esos son solo hombres de paja, si son solo testaferros, ellos van a cantar, no, a mí no me manden a la cárcel porque yo simplemente estaba como un intermediario. Entonces a mí deme solo una condena chiquitita porque yo solo fui un intermediario, el que está atrás del paraíso fiscal es el señor Correa, el señor Glass, la señora Rivadeneira, la que sea. Entonces, a lo que voy, en conclusión es, ciudadanos, ecuatorianos, no es que no tenemos las leyes o que no tenemos el conocimiento, no tenemos las ganas. O la presunción. Las ganas. Ya. Existe la presunción, ya podemos enjuiciar. Ya. Nosotros tenemos una persona que ha hecho negocios con paraísos fiscales, directamente se les pone la presunción de partes relacionadas y con la presunción de partes relacionadas ya se les puede... presunción de partes relacionadas Claro. con el dinero que se ha movido en diferentes manos. Exacto. Entonces, ¿qué dice y el ha Estado? cumplido con su meta. Exacto. ¿Qué dice el Estado? Usted hizo negocios con paraísos fiscales, genial. Si usted no me prueba lo contrario, yo presumo que es usted mismo. Entonces usted empieza a responder por todo el dinero que mandó, porque yo presumo, salvo que me pruebe lo contrario. Y entonces cuando usted le pongan al frente de un juez con penas de cárcel, ¿qué va a hacer usted? Si es que es usted el verdadero ladrón, se va a la cárcel. Y si no, va a cantar. Va a decir, no, espérense un momento. Acá atrás hubo un funcionario que me instruyó esto y el que armó todo esto es un funcionario que se llama tal y él es el que está atrás del paraíso fiscal. Entonces, por ejemplo, usted pregunte a cualquier... ¿Fiscal tal vez? No. ¿A cualquier? Cualquier corrupto, yo les puedo decir que No, el miedo que ellos tienen son las presunciones de partes relacionadas. Las presunciones son es un mecanismo legal. La presunción, el Estado presume, y a usted le toca probarme que no es lo verdad, que mi presunción no es correcta. Pero aquí esos roles no funcionan. ¿Por qué circunstancia? Porque no nos da la gana de enjuiciar, porque las personas que están en el poder pasaron la orden de que no se enjuicie los supuestos de corrupción. Así de simple. De hermanos. Exacto, de compadritos. De compadritos. Es un gil. Pues este país es del siglo XX, cambalacho. O sea, es una especie de marasmo asqueroso en donde de manera conjunta los políticos han dado las órdenes a los funcionarios de que no actúen. Pero hay los instrumentos, es simplemente las ganas. Entonces, para personas, yo no puedo ser suficientemente elocuente del importante rol que ha tenido Jorge Rodríguez en levantar la moral, ¿sabe? Si yo me fijo en los políticos... Y la unidad ciudadana. Sí, exacto. Lo que usted dice es importante. Si yo me fijo en los políticos, si yo me fijo en los funcionarios, mi patriotismo se cae de los suelos. Mi patriotismo se construye a Rodríguez, que sin ganar un centavo dedican su tiempo
ponen en peligro su seguridad personal Eso es correcto. para denunciar casos y luego toparnos con la horrible cosa de ver que esas denuncias no llegan a ningún buen puerto. 17 denuncias tienen ellos. Esa es la decepción social que aludían antes ustedes mismos. La gente está cansada, dice Jorge, de que todos los días le contemos estas historias. Y ese I de la ciudadanía, de la clase media, bien formada especialmente, es un I que debe llegarles, ¿no? Algunitos. Muchas gracias, muy amables. Gracias, señores de la Comisión Anticorrupción. Y Juan Esteban, Jorge, que Dios les bendiga o nos bendiga a todos, ¿no? Qué cruzada tan difícil, pero necesaria. Ahí estamos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino del